Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud. Y la razón de que hoy esté aquí pues, es explicarnos de forma clara a todos nosotros en qué consiste la ley de dependencia y qué repercusiones y qué beneficios aporta a todas las personas. No voy a contaros su vida porque, repito, la conocéis de sobra, ¿eh? Os dejo directamente con ella y luego, bueno, pues las dudas que tengáis intentaremos solucionarlas entre las dos. Gracias. Gracias, Concha. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar tengo que felicitaros por la iniciativa, ¿eh? Felicidades al Club de Jubilados de Valtierra por mostrar el interés de conocer y profundizar en un tema muy importante que nos afecta a la sociedad y que requiere un gran recursos humanos y económicos en mi departamento. Por tanto, creo que es una buena iniciativa y, como comprenderéis, es para mí un placer y una verdadera satisfacción estar en casa, en mi casa como consejera de este importante y gran departamento. Lo que hoy nos trae aquí es hablar de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, una norma con la que estoy plenamente comprometida, en la que creo profundamente. ¿Por qué? Porque ha supuesto un gran avance social de enorme magnitud y porque se ha erigido en el cuarto pilar del estado del bienestar y, por tanto, vamos a defenderla. Porque no podemos deshacer el camino andado y porque la atención a las personas más vulnerables es nuestra prioridad. Como recordarán, esta ley fue aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2006. Es una ley que establece derechos subjetivos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de esos derechos que está recogido por la ley. Es una ley de atención a la dependencia, sí, pero también de promoción de la autonomía personal, de prevención de la dependencia. Y ese es sin duda nuestro gran reto, el reto de futuro, porque prevenir en dependencia es prevenir, es mejorar la calidad de vida, es mejorar la salud y es evitarnos bastantes costes económicos y, desde luego, costes sociales. Vamos a ver, en España y también Navarra, dentro de ella, presenta uno de los índices más altos de envejecimiento, no solo de Europa, sino de todo el mundo. En Navarra, más del 17% de la población es mayor de 65 años. Más de 100.000 personas en Navarra son mayores de 65 años. Y de ellas el 4,1% son mayores de 80 años. Me dice una yo, pues sí, muchas aquí en Valtierra. Más gente vive durante más años y eso significa que las políticas para mejorar el estado del bienestar están teniendo efecto. Por tanto, vamos mejorando la calidad de vida, vamos mejorando la esperanza de vida. Y un buen ejemplo de ello es Valtierra. Valtierra es un pueblo de calidad de vida. Basta recordar las personas que hemos celebrado los 100 años. Yo he venido a bastantes cumpleaños de personas que han celebrado sus 100 años. Por tanto, Valtierra es un ejemplo de un pueblo de nivel de calidad de vida. Pero también el aumento de la esperanza de vida, las personas viven más años, de lo que se trata es que vivan con calidad de vida, que vivan mejor. Y al vivir más años tenemos más riesgo de enfermedades crónicas, tenemos más riesgo de entrar en situaciones de dependencia y, por tanto, de ahí la necesidad de elaborar una ley que diese respuestas al presente y al futuro de esta situación y, por tanto, que atendiera a las personas dependientes y a las que promocionar su autonomía. Pero también esta ley, aparte de ser un gran avance social, aparte de avanzar en derechos, es una ley que ha supuesto un gran número de puestos de trabajo. Aquí en Navarra disponemos de la Ley Foral de Servicios Sociales, pero sobre todo de la cartera de servicios sociales, que recoge todas las prestaciones que una persona en situación de dependencia o con personas con discapacidad o personas vulnerables tienen derecho a una prestación. En concreto, en Navarra esta cartera recoge 140
prestaciones. Muchas de ellas conocéis: el teléfono de emergencia, el centro de día, el centro residencial, las ayudas económicas en el domicilio, etc. Bien, ¿cómo se accede a las prestaciones de la Ley de la Dependencia? Pues accede fundamentalmente a través de los servicios sociales de base, de las unidades de barrio en Pamplona, pero también a través de la propia Agencia Navarra para la Dependencia. Y se me ha olvidado deciros que la persona que me ha presentado es la directora gerente de la Agencia Navarra para la Dependencia, que está la que está ayudándome aquí a pasar las diapositivas. Bien, ya he dicho, entramos o por servicios sociales de base, o por unidades de barrio, o por directamente a través de la Agencia Navarra para la Dependencia. Y el primer paso que tiene una persona es solicitar su valoración y grado de dependencia. Los equipos de valoración establecen el grado y nivel de dependencia, y a partir de ahí se establece el PIA, que es el Programa Individualizado de Atención. Una vez que la persona está valorada y que ya tiene el grado de dependencia, se pone en marcha el programa de atención individualizada, es decir, en función de tu dependencia, ¿a qué prestaciones tienes derecho? Grande dependiente, dependiente severo tiene derecho a unas prestaciones, pero el dependiente moderado tiene derecho a otras prestaciones diferentes. En Navarra, deciros que es la única comunidad de España donde el usuario o la familia elige la prestación. En el resto de España, la administración pública, es decir, el gobierno, le dice al ciudadano qué prestación le otorgamos. Aquí en Navarra no, aquí en Navarra son los ciudadanos los que eligen la prestación que les conviene. Bueno, pues a partir de ahí, desde que se solicita hasta que se genera la prestación, pasan 6 meses, que empieza a contar desde el momento en que se solicita la valoración. Desde que se solicita hasta que tiene la prestación, la ley contempla 6 meses. Si se opta por la opción de una plaza residencial y no tenemos en ese momento la administración plazas públicas o concertadas, a la persona se le da una ayuda económica directamente para pagar la plaza de residencia en la residencia que ellos elijan, y es lo que se llama la prestación vinculada al servicio. Es una ayuda económica que da el gobierno a la persona que tiene derecho a una plaza de residencia, pero que en esos momentos no tenemos libres plazas públicas o concertadas. Y se le da en función de su capacidad económica. Bien, en el caso de que una persona no tenga lo suficientemente recursos para abonar la plaza de residencia, de su pensión se le retira una cantidad mínima para gastos personales y el resto lo cubre el Gobierno de Navarra. En esa situación se generará la famosa deuda. Si yo no tengo suficientemente pensión para pagar mi plaza de residencia, me la paga el Gobierno, pero yo genero una deuda. Si esa persona tiene bienes, en el caso de fallecimiento, la deuda se computa a los bienes materiales que tiene esa persona. Pero si esa persona no tiene bienes, no se queda sin plaza de residencia, sino que tiene las prestaciones, tiene los servicios y esa deuda la acaba pagando el Gobierno de Navarra. Es decir, que tengas o no tengas recursos, la prestación la tienes, el servicio lo tienes. Si tienes recursos, contribuyes a la financiación, y si no tienes recursos, el Gobierno de Navarra, la Administración, se hace cargo de esa situación. ¿Y cuáles son las prestaciones para la dependencia? Es decir, una persona ya está valorada, ya tiene el nivel de dependencia, ¿y a qué prestaciones puede acceder? Pues tenéis ahí, o a una plaza residencial, o a una atención diurna en la plaza residencial. En la residencia, en vez de estar todo el día, puede estar solo en estancia diurna. A la prestación vinculada al servicio, es decir, a la ayuda económica que se le da a esa persona para que elija residencia si no tenemos públicas, a un centro de día, a la ayuda económica a domicilio, esta es la ayuda económica que reciben las personas por atenderles en su domicilio, o al teléfono de emergencia. Vamos a ver ahora cómo es el calendario de aplicación. Ya hemos dicho a qué se tiene derecho, ya hemos dicho cómo se accede, ahora vamos a ver cómo se implanta esta ley, porque es gradual. De repente se aprobó la ley, pero hay muchos dependientes en España y, por tanto, había un calendario de aplicación.
Cuando se aprueba la ley en 2006, el calendario de aplicación es el siguiente. En el 2007 se incorporan los grandes dependientes, nivel 1 y nivel 2, los grandes dependientes. En el 2008 y el 2009 se incorporan los dependientes severos 2. Va en escala en función de la gravedad, los más graves los primeros y después descendiendo. En el año 2009-2010 se incorporaron los grandes dependientes severos nivel 1. En el 2011 y 2012 estaba previsto que se incorporaran los dependientes moderados 2. Y en el año 2013 y 2014 se tendrían que incorporar los moderados 1. Bien, sabéis que el 30 de diciembre el Gobierno de España planteó un real decreto ley que lo que planteaba era que en el 2012 hubiese un parón en la ley de la dependencia, hubiese una moratoria. ¿Y qué significa eso? Pues quienes tendrían que entrar en el 2011 y 2012 deberían de entrar en el 13. Por tanto, un parón en la aplicación de la ley de la dependencia. Y así también a los moderados 1 que tenían que haber entrado en el 2014 entrarían en el 2015. Para este departamento en concreto, para esta consejera, ralentizar la aplicación de la ley de la dependencia supone dar pasos atrás en un avance social conquistado. Supone también pérdida de calidad de vida y además supone crear unas situaciones injustas de forma importante. En Navarra, nosotros, como estábamos aplicando adecuadamente la ley de la dependencia, nosotros en el 2011 ya habíamos valorado a los dependientes moderados 2. En concreto, teníamos valoradas 2.124 personas, que van generando derechos a los 6 meses de haber solicitado la prestación. Por tanto, ya hay personas en el 2011 que están con la prestación de la dependencia. ¿Cuál es la situación injusta que se crea? Pues que va a haber personas del mismo grado de dependencia que por haberlo solicitado en el 2011 tengan la prestación y por haberlo solicitado en el 2012 no la tengan, teniendo el mismo grado de dependencia. Pero también es una situación injusta con los diferentes dependientes, en función de donde hayan nacido. Es decir, los dependientes moderados en Navarra tienen mejor atención que los dependientes moderados 2 en el resto de comunidades de España. Y 3, castiga esta moratoria que plantea el Gobierno de España, castiga a las comunidades que hemos hecho los deberes, que hemos hecho la tarea y que hemos aplicado la ley de la dependencia. ¿Por qué? Porque nosotros, al haber valorado ya a esa gente, nosotros tenemos que financiar, tenemos que pagar las prestaciones a esa gente. Y por tanto, las comunidades que no hayan hecho el trabajo, que vayan con más lentas en la aplicación de la ley, no tienen valorados a los dependientes y por tanto no les cuesta ningún dinero, no tienen que financiar. En cualquier caso, situación injusta, retroceso importante en un avance social conseguido y ha llevado a que nosotros en Navarra no vamos a aplicar esa moratoria que pretende el Gobierno de España. En Navarra se va a seguir aplicando la ley de la dependencia. En Navarra, los dependientes moderados 2 van a tener prestaciones de la dependencia. ¿Qué significa eso? Pues que es una ley que luego veremos más adelante, que se cofinancia, creo que es la siguiente diapositiva, sí. Esta ley se cofinancia a 3 bandas. Una parte paga el Estado, la parte mínima y solo por una prestación. Otra parte pagamos las comunidades autónomas y otra parte paga el usuario en función de la renta. Si nosotros aplicamos la ley de la dependencia, como el Estado no la va a pagar, nos supone financiarlo a nosotros como comunidad y a los usuarios. Pero no recibimos la prestación por parte del Estado. No recibimos los ingresos que el Estado nos debería de pagar por esos dependientes moderados 2. Aún así, hemos decidido seguir aplicando la ley de la dependencia. Y os decía antes, como esta es una ley que se cofinancia a 3 bandas, cuando menos esta decisión debería haber sido adoptada en el seno de las comunidades autónomas, con la participación y el debate y el consenso de las comunidades autónomas, porque nos afecta una decisión de esas características. Sin embargo, no hemos participado en nada, se nos dio el tema como imposición y nada que decir.
En cualquier caso, yo en la visita que trasladé a la ministra le trasladé nuestra intención de seguir aplicando la ley de la dependencia, nuestro rechazo a esta iniciativa y desde luego nuestro malestar por no haber contado con las comunidades autónomas cuando nos afectan una decisión de estas características. Vamos a ver ahora qué situación tenemos en Navarra de la dependencia. A fecha de 31 de diciembre de 2011, datos recientes, teníamos 17.413 personas valoradas, de las cuales 10.500 eran beneficiarias con derecho a prestación, estaban dentro de los niveles de aplicación de la dependencia, 10.500, y 6.900 están recibiendo prestaciones pero no tienen derecho a ellas, aunque les estamos dando prestaciones. ¿Cómo se dividen estas personas dependientes? En grandes dependientes tenemos 3.359, dependientes severos 5.026, dependientes moderados 5.466 y personas no dependientes. De esas valoraciones que hemos hecho, las que no son dependientes de momento son 3.562. Vamos a ver ahora de estas personas que tienen derecho a las prestaciones, ¿en qué prestaciones están? En plazas de residencia pública tenemos 2.415 personas. En estancia diurna en las residencias 315. Con prestación vinculada al servicio 911. En centro de día y con ayuda del SAD, del Servicio de Atención a Domicilio, 87. Con servicio telefónico de emergencia 2064. En atención a domicilio y otro recurso 550. Con teléfono de emergencia y otro recurso, puede ser teléfono de emergencia, centro de día, teléfono de emergencia y ayuda económica, 820. La ayuda a domicilio, es decir, la ayuda económica a domicilio, 4.867. Con mínimos es otro tipo de prestaciones que estaban antes de salir la ley de la dependencia, tenemos 125. Y en trámite de resolver esos 6 meses, en estos momentos tenemos 1.644. Como veis en esta gráfica, la mayoría ha optado por la ayuda económica a domicilio y por la plaza de residencia. ¿Qué nos encontramos al llegar al departamento? Bueno, nos encontramos en una situación curiosa. El 31 de agosto del 2011, el presupuesto para la dependencia contaba ya con una ejecución en torno al 65%. Pero había una deuda, había un desfase de 2,5 millones de euros en lo que se llama prestaciones vinculadas al servicio. Que es lo que os he dicho, las ayudas económicas que damos a la gente para que elija una residencia porque nosotros no tenemos disponibilidad de plaza pública o concertada en la zona, a esa gente le debíamos 2,5 millones de euros. No se estaba abonando esta prestación, siendo un derecho, no se estaba abonando desde julio del 2010. Incluso había gente que había fallecido en 2009 que no había cobrado la prestación. En total teníamos 849 personas afectadas a las que les debíamos esta prestación. Y además, esto se produce porque había una falta de consignación presupuestaria en los presupuestos, se dio prioridad a otro tipo de ayudas y se dejó de pagar estas ayudas. Bueno, saber que en enero del 2012, este año, hemos abonado todo lo que teníamos pendiente. Les hemos pagado a estas familias, a estas personas, todo lo que le debíamos. Incluso a las personas que habían fallecido, a sus familias, les hemos dado la ayuda que les correspondía porque habían generado ese derecho. En concreto, en enero del 2012 hemos pagado más de 3,5 millones de euros que teníamos de déficit. Deciros aquí que había situaciones sangrantes. Nos llamaban familias para decirnos cuándo les íbamos a dar esta prestación porque habían solicitado un crédito, un préstamo en el banco para poder pagar la plaza de residencia de sus familiares. Con lo cual, en enero del 2012 ya hemos saldado lo pendiente, ya hemos cubierto la deuda y ya les hemos dado a las familias lo que les debíamos y correspondía, y sobre todo hay muchas familias que no esperaban recibir esta prestación. Al conocer esta situación le dimos carácter de prioridad, carácter de urgencia. Era para nosotros fundamental solventar esta situación, porque las prestaciones y los servicios son un derecho que está reconocido por la ley y la Administración tenemos la obligación
de cumplirlos. Por tanto, para ello, ¿qué tuvimos que hacer? Creo que vosotros ya conocéis porque ha sido fruto de muchos titulares. Tuvimos que elegir entre obras o personas. Y para ello tuve que aplazar muchas infraestructuras, tuve que aplazar obras, como conocéis, el pabellón Arena Navarra o Navarra Arena, tuve que aplazarlo, tuve que dejar de construir obras para poder dedicar ese dinero a las personas más necesitadas y en este caso para dedicarlo a dependencia. Novedades que hemos hecho en el departamento en función de esta ley. Bueno, establecimos la orden foral que regula las nuevas compatibilidades y lo hemos hecho con un criterio de equidad, de justicia y de solidaridad. Partíamos de la base de que compatibilizar prestaciones no es un derecho que da la ley. Antes os he puesto las prestaciones que había a la dependencia. En Navarra había personas que podían compatibilizar más de una prestación, aunque la ley eso no lo contempla, no es un derecho la compatibilidad, es un derecho tener prestación, pero no es un derecho compatibilizarlas. Pues en Navarra se compatibilizaban estas prestaciones y además se financiaban íntegramente por Navarra. ¿Por qué? Porque el Estado solo nos financia el mínimo por una prestación. Es decir, Navarra decidió que las personas pudieran compatibilizar prestaciones, pero lo financiaba Navarra, porque el Estado no nos ingresa más que por una prestación y el mínimo. Se han dado situaciones injustas, como decía, que no eran sostenibles, y menos aún en la actual coyuntura económica, donde tenemos que redistribuir los recursos que tenemos, y lo tenemos que redistribuir con criterios de justicia, de solidaridad y de equidad. Cada vez tenemos más perceptores, cada vez más personas entran en el sistema, cada vez más personas demandan estas prestaciones y los recursos son ilimitados. Por tanto, se trata de redistribuirlos con criterios de justicia, de equidad y de solidaridad. Y no, lo que estaba pasando es que en Navarra, como he contado, había personas que tenían 5 prestaciones, que estaban recibiendo 5 prestaciones, y había otras personas, como las que os he dicho de la plaza de residencia, que no tenían la prestación. Estábamos financiando a personas 5 prestaciones y sin embargo a otras personas no le estábamos dando la única que tenían que recibir, que era la prestación vinculada al servicio. Por tanto, esta situación era así hasta el 31 de diciembre. Nosotros hemos regulado las compatibilidades precisamente para ser más equitativos. Y ahora, ¿cómo han quedado esas prestaciones? Bueno, es verdad, las ayudas económicas, lo decía, son para atender a las personas en el domicilio. La ley de la dependencia no nace para mejorar los ingresos de las familias. La ley de la dependencia nace para atender a las personas dependientes. Y por tanto, la ayuda económica es para atender a la persona en el domicilio. Pero si le damos la ayuda económica para atenderlo en el domicilio y también va al centro de día, está recibiendo 2 prestaciones, pero donde realmente está recibiendo la atención es en el centro de día. Por tanto, tiene que optar o ayuda económica para que se les atienda en el domicilio o centro de día para que se les atienda en el centro de día. Pero no puede ser que se esté recibiendo la atención en un centro de día de 9 de la mañana a 5 de la tarde y a su vez tener ayuda económica para atenderte en el domicilio cuando no se está atendiendo fundamentalmente en el horario mayoritario. Esa ayuda es la que hemos hecho incompatible, la ayuda económica con el centro de día. No es compatible, o eliges una o eliges otra, pero las dos no puede ser, porque os digo, es que así tendremos personas que compatibilizan mientras habrá personas que no les llegue los recursos para pagarles las ayudas. Entonces, ahora, ¿cómo quedan las compatibilidades? La siguiente, sí. La siguiente. Claro, ahí. La siguiente, pues, ahí. Las ayudas, las prestaciones, la siguiente es... O sea, esta no está puesta igual. Lo voy a decir ahora. ¿Cuáles se pueden compatibilizar? El teléfono de emergencia, el teléfono de emergencia en el domicilio es compatible con todas las ayudas excepto con la residencia. Porque si estás en una residencia no estás en casa, por tanto no hace falta tener el teléfono de emergencia. Pero sí es con el centro de día, sí es con la ayuda económica, sí es con el servicio de atención a domicilio.
El Servicio de Atención a Domicilio, el SAF, que conocéis aquí, que lo prestan los servicios sociales de base, pero también financiamos el Gobierno de Navarra, es compatible con la ayuda económica a domicilio. Las personas que reciben ayuda económica para atenderse en el domicilio también tienen el servicio de atención a domicilio. Esa también es compatible. Y a su vez también pueden tener el teléfono de emergencia. Esas tres son compatibles. La que no es compatible es la residencia con ninguna prestación ni el centro de día con la ayuda económica. Pues aún así, aun regulando estas nuevas compatibilidades, deciros que Navarra es la comunidad que más compatibilidades tiene de prestaciones de la dependencia del resto de España. En el resto de España, la administración le dice al ciudadano qué prestación te doy y solo te doy esa y te financio por esa. En Navarra elige el ciudadano y además puede tener compatibilidades con algunas de las prestaciones. Y ahora pasamos a la otra nueva orden foral, que es la orden foral que regula las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio. Hemos hecho una nueva orden foral para regular estas ayudas económicas, porque, como decía antes al principio, son más los perceptores que entran en el sistema y generalmente ahora la gente ha optado por la ayuda económica al domicilio en vez de cualquier otra prestación. La gente está optando por las ayudas económicas en el domicilio. Eso también está generando un déficit, es que cada vez haya más plazas de residencias libres, porque la gente está optando, pues por la crisis o por sus situaciones económicas, a elegir la prestación económica, la ayuda económica en el domicilio. Por tanto, había que hacer también una redistribución adecuada de los recursos. Las cuantías las fija la ley de presupuestos que aprobamos en diciembre en el departamento. Y nosotros lo que hemos hecho es una distribución entre la cuantía máxima y la mínima en función de la renta de las personas. Hay unos máximos que da la administración y a partir de ahí va bajando la cuantía en función de la renta económica, de tal forma que las personas que tengan pocos recursos tienen la máxima de la ayuda y en función de los recursos van aportando a financiar esa ayuda. Así que las rentas más altas tienen que contribuir más a la financiación de la dependencia. Ahora bien, la ley establece que ya puede ser el millonario más grande de España que siempre tienes un mínimo asegurado. Siempre hay un mínimo que asegura la ley de la dependencia. Y a partir de ahí, en función de la renta, pues vas teniendo una prestación u otra. Las personas con menos recursos en Navarra, dependientes, están mejor atendidas que en el resto de España, por lo que diré. Nosotros, al establecer las cuantías, el Estado establece las cuantías de máximo y mínimo. Y todas las comunidades de España, todas las comunidades autónomas y las diputaciones fijan esas cuantías. En Navarra, las cuantías son superiores a lo que fija el Estado. Los máximos de Navarra son superiores a los que fija el Estado, de tal forma que las personas dependientes con menos recursos tienen más ayuda en Navarra que en el resto de comunidades autónomas. Vamos a ver la tabla, si os parece. Mira, aquí vamos a ver el ejemplo. Un gran dependiente en Navarra, el máximo que puede recibir son 542 para ayuda económica. El máximo que puede recibir en Navarra. El máximo que fija el Estado son 520. El mínimo en Navarra, 311. Lo mínimo que una persona gran dependiente puede recibir en Navarra, lo mínimo, 311. En el Estado, 266. Si vamos al dependiente 1, nosotros al dependiente 1 y al dependiente 2, a los grandes dependientes los tratamos igual. El Estado no. El Estado al gran dependiente nivel 1 le baja la cuantía. Mirad la diferencia. De 542 que pagamos en Navarra, 416 el máximo en el Estado. Cuando hablo de Estado quiero decir en el resto de comunidades autónomas. Nosotros a estos el mínimo lo tenemos en 249 y el resto de comunidades en 181. La dependencia severa nivel 2 y la dependencia severa nivel 1, el máximo, nosotros lo hemos fijado en 407, pero el resto de comunidades autónomas, como máximo, esas personas reciben o 387 o 300. El mínimo que un dependiente severo recibe en Navarra, 201 en el caso de nivel 2 y 162 en el caso de nivel 1. En el resto de comunidades autónomas, como mínimo un dependiente recibe 103 o 70 en el caso del nivel 1.
Esas son las diferencias que os decía de máximos y mínimos. El máximo que un dependiente recibe en Navarra es esto, y en el resto de comunidades es esto. Esto es el máximo. Ahora, en función de la renta, los que tienen poca renta o pocos recursos reciben esto, y en función de la renta se va graduando la escala hasta llegar a esto. Esto es lo mínimo que se recibe. ¿Me habéis entendido? Lo máximo que podemos recibir, y en función de la renta vamos bajando la cuantía hasta llegar a esto. Y en el Estado es bastante inferior. Vamos a plazas residenciales, que aquí la diferencia es importantísima. En plazas residenciales, un gran dependiente en Navarra, nosotros le pagamos la plaza a 1.743,96 euros. El Estado, el resto de comunidades pagan 833. Y el mínimo que pagamos para la plaza en función de la capacidad económica, 333, en el Estado 266. ¿Qué pasa en estas situaciones? Pues que lo que pagan las diferentes comunidades autónomas es tan pequeña la cuantía que los usuarios tienen que hacer mucho más esfuerzo que en Navarra para pagar la plaza de la residencia. Porque nosotros damos 1.700, pero el resto de comunidades dan 833 a una persona gran dependiente. Es mucha diferencia. Por tanto, en el resto de España, los usuarios dependientes tienen que hacer un esfuerzo económico mucho mayor que en Navarra para pagar una plaza de residencia. Y así, en función del nivel de dependencia, son las cuantías. Como veis, la diferencia es importantísima entre lo que pagamos en Navarra y lo que pagamos en el resto de comunidades autónomas. Estas cuantías no se han cambiado con respecto al 2011. Las ayudas económicas que os he comentado al principio las hemos bajado un poquito en función del 2011 porque, como os he dicho, los recursos que tenemos son limitados, y si tenemos 1.000 y en vez de 500 perceptores tenemos ahora 700, pues es que toca menos, y por tanto hay que distribuirlo con criterios de equidad y de justicia. Desde luego, quien menos tiene, más recibe. Pasamos ahora al presupuesto que tenemos en la Agencia Navarra de Dependencia para el 2012. Deciros que es un presupuesto razonable, que es un presupuesto de 152 millones de euros. Más de 152 millones de euros para el 2012. ¿Qué nos gustaría a nosotros, tanto a Concha como a mí, tener más dinero para la Agencia de Dependencia? Pero claro, soñar es gratis y es fácil. El problema está que la realidad es la que impera. Y con lo que tenemos que actuar. Este presupuesto de 152 millones no contempla inversiones. Es solamente para atención y servicios a las personas. Prestación directa y servicios a las personas que tienen el derecho a recibirlo. Por tanto, queda clara nuestra prioridad. Apostamos por las personas, fundamentalmente por las personas más vulnerables, fundamentalmente por las personas con más necesidad, y lo que hacemos es en detrimento de realizar obras o realizar inversiones. También digo aquí que toda obra y toda inversión que se realice en ese departamento hemos puesto como criterio que vayan acompañadas de un plan de demanda real y de un plan de viabilidad. No se hará ninguna obra que no tenga un plan de demanda real y un plan de viabilidad, porque luego el coste de mantenimiento de las obras que se han hecho que no se tenían que hacer es elevadísimo, lo cual se trata de ser muy eficientes en el gasto. En estos meses que tenemos por delante, uno de los retos, como os he comentado antes, es establecer unos estudios importantes para establecer los criterios a la hora de conciertos con los centros en Navarra. Estamos realizando en estos momentos unos estudios de ver cuál es la situación actual, y a partir de ahí estableceremos el nuevo modelo de concertación con los centros que responda a 3 criterios: equilibrio territorial, equidad en las prestaciones y sostenibilidad económica. Equilibrio territorial en toda Navarra, equidad en las prestaciones, una persona dependiente, viva donde viva, tiene el mismo derecho a recibir las prestaciones y servicios, y luego sostenibilidad del sistema, porque si el sistema es insostenible, lo acaban pagando los ciudadanos, y es nuestra responsabilidad garantizar la sostenibilidad del sistema para garantizar las prestaciones y los servicios a la ciudadanía. Abogamos también por mejorar el procedimiento de control en los conciertos y en las prestaciones de los servicios, con estrecha relación con la inspección.
no como una medida recaudatoria, no se trata de aumentar la inspección para recaudar más, no, se trata de mejorar la inspección para mejorar en calidad. Queremos llegar a la excelencia en la prestación de los servicios que damos a las personas, tanto sean de la administración propia como concertados o prestados por terceros. Por tanto, reiterar hasta aquí nuestro compromiso con la atención a la dependencia y con una ley en la que creo firmemente. Y también digo, estaremos vigilantes a lo que pueda pasar con esta ley de la dependencia. Se han anunciado cambios en la financiación, los expresó la propia ministra en la comparecencia que tuvo en el Congreso de los Diputados, y por tanto estaremos alertas a ver lo que nos depara. Tenemos las alarmas encendidas porque bueno, los anuncios no están siendo positivos, las situaciones de las comunidades autónomas son muy preocupantes, hay una gran deuda con los proveedores y la verdad es que puede afectar esto a nuevos sistemas de financiación de la dependencia. Hasta aquí lo que tenía que comentaros de la dependencia y su aplicación en nuestra comunidad. Pero no quisiera dejar de pasar esta oportunidad para comentarles también otras novedades que tenemos en el departamento. Y es relativa también, bueno, novedades, seguimiento relativa al programa de balnearios del Gobierno de Navarra, que ayer terminó el plazo de presentación de solicitudes. Este año tenemos una oferta de 1.225 plazas para los balnearios de Fitero y El Gorriaga, con el objetivo de intentar ofrecer a los mayores un tratamiento médico-termal adecuado e individualizado. Bien, este programa sabéis que incluye alojamiento, que incluye estancia en régimen de pensión completa y también los tratamientos termales que prescriba el facultativo. A su vez, también está incluido el transporte de ida y vuelta. Nosotros subvencionamos estos programas con 400.000 euros. Y creo que es un ejemplo también más de nuestro compromiso con mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Ha sido un gran esfuerzo mantener este programa en este año tan complicado en nuestro departamento. Pero se trata de priorizar. Cuando tienes pocos recursos, lo que hay que hacer es priorizar. Y hemos priorizado programas que afectan directamente a las personas en su calidad de vida. Y porque entendemos que el bienestar de las personas no puede estar al vaivén de las situaciones económicas. Por tanto, vamos a defender lo que son derechos de las personas, en este caso de las personas mayores, y vamos a garantizarles las prestaciones de estos servicios. Entiendo que sinceramente que esto es una situación de justicia, pero también les voy a dar unos datos que ilustran el comportamiento que está teniendo este departamento con las personas mayores y el compromiso con las políticas hacia los mayores, porque entendemos que habéis hecho un gran esfuerzo en nuestra sociedad, que hemos sido herederos de vuestro esfuerzo y vuestro compromiso y que ahora os merecéis un tratamiento y devolveros lo que buenamente y generosamente nos habéis aportado a la sociedad. Bueno, como con partidas destinadas directamente a personas mayores, tenemos ahí 144.000 euros para inversiones en centros propios para mayores, 44 millones de euros para gestión de centros de mayores, estas son las residencias, los conciertos con residencias, 250.000 euros para Cruz de Jubilados, inversiones en centros de jubilados 50.000 euros, para funcionamiento de las asociaciones de mayores 600.000 euros y para programas, actividades de las asociaciones de mayores 700.000 euros. En definitiva, en atención a las personas mayores en Navarra, a personas mayores destinamos 45.740.000 euros, que son 7.600 millones de pesetas. Esta es la cuantía que en el año 2012 vamos a destinar en Navarra exclusivamente para políticas de mayores. Más de 7.610 millones de las antiguas pesetas. Creo que es una cifra que pone de manifiesto nuestro compromiso
con las personas, nuestro compromiso con las personas mayores y con su calidad de vida. Ahora me queda animaros a seguir realizando actividades como esta y otras más que vayan en beneficio de vuestra salud, en beneficio de vuestra calidad de vida. Este año es el Año Europeo del Envejecimiento Activo. Tenemos que programar actividades que promuevan la autonomía personal y prevengan la dependencia. Y en eso es fundamental hábitos saludables, hábitos alimenticios saludables, pero sobre todo, ¿sabéis lo que es fundamental? El ejercicio físico. Tenemos un programa en investigación que ha dado unos buenos resultados, que con 2 horas semanales de actividad física a las personas mayores tarda muchísimo en aparecer, por ejemplo, el Alzheimer. Solamente realizando 2 horas de actividad física a la semana se previene la aparición del Alzheimer. En eso también vamos a seguir trabajando, en estudios que mejoren la calidad de sus mayores de vida, pero se trata de tener una actitud positiva y de afrontar en la medida de las posibilidades de cada uno. No todos, afortunadamente, tenemos las posibilidades de realizar esto, pero ahí está la administración para los que no puedan tener garantizadas unas prestaciones y unos servicios, pero para los que tenéis autonomía personal, como todos los que estáis aquí, intentar tener actitud positiva, trabajar con el Club de Jubilados en actividades que promocionen vuestra autonomía, porque ganaréis primero vosotros en calidad de vida, ganará la sociedad y tendremos menos costes económicos. Hasta aquí todo lo que os quería contar, y a partir de ahora surgen vuestras dudas, vuestras preguntas, en las que si podemos las contestaremos. Muchas gracias. Ya que somos mayores, sacamos cuántas veces algo hace falta. O sea, con salud llegamos progresivos. Madre mía. Y lo que pasa. ¿Quién es el más